Madrid siente el orgullo de tener en su corazón una de las más famosas y concurridas pinacotecas del mundo, el Museo del Prado. La obra de este suntuoso edificio se debe a Juan de Villanueva, el arquitecto más importante del neoclasicismo y uno de los más estimables de la historia de la arquitectura española. Los cientos de visitantes que acuden diariamente al Museo del Prado pueden apreciar la extraordinaria claridad y racional distribución de sus salas y pabellones, donde se conserva un valioso tesoro de pinturas de las más diversas escuelas y estilos, obras de los más destacados artistas del arte pictórico: Rubens, Van Dyck, El Bosco, Murillo, Machuca, Becerra y otros muchos genios de la paleta y el pincel se hallan allí representados. Amigos de América y de España, hoy en 300 millones vamos a compartir la música con esas otras artes que tienen representación en los museos. Y empezamos el programa con música y al mismo tiempo enseñándoles el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, donde el grupo musical Nuestro Pequeño Mundo saluda a todos ustedes con esta canción, A Cántaros. Don Joaquín de la Puente, director del Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid. ¿Cuándo fue creado este museo? El Museo Español de Arte Contemporáneo fue creado en 1968, fusionando los anteriores museos que se denominaban Nacional de Arte Moderno, existente desde 1894, y Nacional de Arte Contemporáneo, que existía desde 1951. Ambos se hallaban en el edificio de Palacio de Biblioteca y Museos de Madrid, el edificio más conocido con el nombre de Biblioteca Nacional, y en 1969 se inició un proyecto de nuevo edificio
para emplazar en la ciudad universitaria donde el museo se encuentra, inaugurado a partir de 1975. Don Joaquín, ¿cuántos pintores tienen obras en este museo? Realmente sería muy difícil hacer la nómina completa de los artistas que están representados en el museo porque, como es sabido, el arte español contemporáneo es de una enorme extensión e intensidad y densidad. Hay que destacar sin duda alguna a algunos de los más importantes, los universalmente famosos, como Picasso, Dalí, Juan Gris, María Blanchard, esta pintora que en muchos lugares de la tierra se considera francesa, pero que en realidad era totalmente española. De hecho, se apellidaba Gutiérrez Cueto, María Gutiérrez Cueto Blanchard. Otros artistas también destacables son, sin duda alguna, José Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, Alberto Sánchez y un sinnúmero más que, repito, que sería ocioso e impertinente en estos momentos enumerar. Lo que sí hay que destacar es que el museo intenta, por todos los medios posibles, expresar de una manera visible el paso del tiempo, el paso de los movimientos artísticos desde principios del siglo XX, desde el modernismo y la generación del 98, hasta la actualidad más palpitante, hasta la actualidad más viva de nuestros días. Y también creo que no se puede olvidar, con relación a este museo, el hecho de que posee al aire libre, en su amplio parque, el más extenso museo de escultura de Madrid. Quiero volar tan alto para rozar las nubes y no bajar nunca a la tierra, hacer nido en las cumbres, acostarme en el viento, mojar mi cuerpo con la niebla, volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel, volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel y no bajar. Hay aves en la ruta, saludan desde lejos, me gritan ánimo, ten fuerza. Pero el camino es largo, el aire viene denso, la luz del sol se vuelve negra. Volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel. Volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel y no bajar. Sentir el aire limpio sobre mi piel. Volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel y no bajar. Para hablarnos de la influencia de la pintura española en la escuela americana, don Raúl Chávarri, del Centro Iberoamericano de Cooperación, conversa con don Luis Crespo Ordóñez, pintor ecuatoriano. España ha sido siempre el lugar donde se han encontrado los mejores pintores iberoamericanos. En estos últimos años, este encuentro se da de una manera mucho más pletórica y mucho más feliz. Por ello,
traemos a una de las figuras más destacadas de esta embajada de pintores, el ecuatoriano Luis Crespo Ordóñez, y le preguntamos: Luis, ¿en qué medida has experimentado y han experimentado los pintores iberoamericanos de tu generación influencias españolas, influencias europeas? Las influencias españolas y europeas han sido enormes entre los pintores latinoamericanos. En mi caso particular, los cuadros que aquí presento los hice en los Estados Unidos, y es increíble la influencia de la pintura española inclusive entre los pintores americanos. Este pertenece al grupo de Maurice Louis, Nolan, etc. Y el otro cuadro que presento también aquí, de las cosas orgánicas, están inspiradas en el barroco español. Formas orgánicas de colores esencialmente españoles. Ahí tenemos el oro, el blanco de Zurbarán y el rojo coral de la bandera española. Este es un cuadro esencialmente español. Amigos, qué lindo es vivir de los recuerdos, porque ¿quién no recuerda una pintura, un paisaje, una canción o un amor? Hoy al programa llega Marifé de Triana y con esta canción nos dice: me va tu piel, me va por muchas cosas. Tu piel me va por muchas cosas, me va por su tremenda calentura, me va por su soñada morenura y por su olor a amor, a miel y a rosa. Me va por su temblor de fiera en celo, al filo de la oscura madrugada. Cuando duerme en tu frente alborotada la maravilla negra de tu pelo, me va tu piel, me va seda y arena, que al lazo de tus brazos me encadena, con fiebre de pasión de noche y día. Me va tu piel y me va luna y rocío, y sin ella y sin ti, cariño mío, como la nieve al sol, me moriría. Me moriría, amor, me moriría, amor, como la nieve al sol, me moriría, amor, me moriría, amor. Me va por su temblor de fiera en celo, al filo de la oscura madrugada, cuando duerme en tu frente alborotada la maravilla negra de tu pelo. Me va tu piel, me va seda y arena, y al lazo de tus brazos me encadena, con fiebre de pasión de noche y día. Me va tu piel, me va luna y rocío, y sin ella y sin ti, cariño mío, como la nieve al sol, me moriría. Me moriría, amor, me moriría, amor,
verso, me moriría, amor, me moriría, amor, como la nieve al sol, me moriría, amor, me moriría, amor, como la nieve al sol, me moriría, amor, me moriría, amor, como la nieve al sol, me moriría, En el Museo del Prado de Madrid, lo que más directamente atrae la atención y curiosidad del visitante son las obras de los tres máximos colosos de la pintura de todos los tiempos: el aragonés Francisco de Goya, el sevillano Diego de Silva Velázquez y Domenico Theotocopoulos, el Greco. En sus cuadros de clásico estilo tremendista, Goya transmite no solo el reflejo de unas lejanas costumbres populares, sino la crónica de una sociedad en la que él mismo aparece envuelto como un severo crítico, un rebelde y hasta, en el decir de muchos, como un revolucionario. Por su parte, Velázquez, tan ligado al mundo artístico sevillano, sabe alcanzar un estilo propio que día a día va superándolo hasta lograr situarlo en el centro del barroquismo. Sus efectos de luces y penumbras y la composición de las figuras llegan a desconcertar a quien observa atentamente sus cuadros. El Greco, por su parte, se nos aparece en sus cuadros, recogidos en el Museo del Prado, en sus dos períodos más destacables: su etapa bizantina, bajo la influencia de la escuela italiana, y su transición al período español, mucho más rico y extenso. Goya, Velázquez y el Greco, entre otros muchos, tres maestros cuyas obras pueden contemplarse con deleite en el majestuoso Museo del Prado de Madrid. Recientemente se celebró en Chile el 20º Festival de la Canción de Viña del Mar y por vez primera obtuvo el primer lugar de este festival un cantante español. Él es Braulio y hoy nos ofrece esta canción, Solos, tú y yo. El mar se quedó solo con su inquietud y fue perdiendo tono su intenso azul. El sol en su escapada dejó sin luz a la oculta cala que amabas tú. Y en la arena que guarda aún tu calor, revivo paso a paso lo que ocurrió, viendo cómo las olas desnudas van detrás de la espuma y en su jugar solo estás tú. Y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida, la absurda vida que nos retiene sin razón. Y solos tú y yo, poseídos de un deseo brutal, jadeantes y convulsos, perdiendo incluso el pudor y el miedo al que dirán, al que dirán. Cuando llegue esta carta a tu lugar, tal vez ya no te acuerdes
de la ansiedad que nos mordía en el alma sin compasión hasta quedar rendidos de tanto amor. Y tal vez con el tiempo solo seré un amable recuerdo desde tu ayer, el compañero justo para pasar aquellas vacaciones cerca del mar, cerca del mar. Solo estás tú y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida, la absurda vida que nos retiene sin razón. Solos tú y yo, poseídos de un deseo brutal, jadeantes y convulsos, perdiendo incluso el pudor y el miedo al que dirán, solo estás tú y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida, la absurda vida que nos retiene sin razón. Y somos tú y yo, poseídos de un deseo brutal, jadeantes y convulsos, perdiendo incluso el pudor y el miedo al que dirán. Solo estás tú y esa forma diferente de amar, de apurar toda la vida. Martín Bartolomé, museólogo argentino del Centro Iberoamericano de Cooperación, conversa con el pintor argentino Julio Pagano sobre la actualidad de la pintura americana. Creo que la actualidad del arte iberoamericano queda demostrada de una forma evidente por un proceso que es el siguiente. Hasta época muy reciente, la influencia era sobre todo de Europa y de Estados Unidos hacia América Central y América del Sur. Sin embargo, en el último tiempo se han dado el caso de ejemplos, particularmente en la Escuela de Nueva York y en la Escuela de París, como tendríamos el sinatismo y la pintura geométrica, y que se han tomado como ejemplos para seguir dentro de las corrientes pictóricas actuales por otros países, es decir, que América en este caso ha actuado como centro impulsor. Julio Pagano, pintor argentino, ¿tú qué opinas, por estar inmerso en eso mismo, acerca de esta influencia y de esta actividad de la pintura americana? Bien, tal como vos decías, creo en la contemporaneidad total de la pintura americana. Y yo diría que hay una especie de contemporaneidad con lo interno y con lo externo. Me explico. Hay una contemporaneidad con lo interno en el sentido de que en cada país o en cada región hay una compenetración y hay una búsqueda de cada pintor o de cada artista de los problemas que lo acucian o que lo tocan desde su regionalidad, desde su estado nacional. Ese momento histórico de alguna manera tiene que influir e influye sobre su trabajo. Eso sería una especie de contemporaneidad interna. Ahora, hay una contemporaneidad externa, por darle ese nombre, no sé si sería justo, que es el estado en que el mundo entero está sensibilizado de una manera especial y por lo tanto las grandes comunicaciones, la posibilidad de la extensión de la cultura hace que toda la problemática plástica se distribuya, se extienda, se derrame, digamos, sobre el mundo entero. Entonces, en cualquier país de América, puedo hablar de la Argentina, por supuesto, más especialmente, cualquier movimiento que se da en cualquier país del mundo puede ser retomada y puede ser recreada y puede encontrar resonancias en América. Por otra parte, América también lo hemos visto,
como también dijiste bueno, hace un momento, impulsora o creadora de formas o al menos de maneras de interpretación de determinadas corrientes y con aportes sumamente valiosos. Una de las obras que has presentado aquí es un dibujo. ¿Qué importancia tiene en estos momentos el dibujo en la Argentina? Bueno, creo que en la Argentina muy especialmente el dibujo ha alcanzado un grado de madurez notable. Y eso ha acarreado también una especie de mayoridad, digamos, del dibujo en cuanto ha sido, sin duda todos lo sabemos, un arte un poco disminuido en cuanto a importancia y se ponía por sobre la pintura. El dibujo sirvió sin duda a la pintura en muchos casos, pero el dibujo también se ha liberado en gran medida en este momento presente y en la Argentina hay un movimiento dibujístico enorme y reconocido. Por primera vez veo que has pintado, es decir, que habitualmente se te ha conocido tu labor profesional como dibujante. Claro. Ahora, en esta exposición reciente que has hecho en Madrid, apareces como pintor. ¿A qué se debe este paso? Naturalmente que tanto el dibujo como la pintura son lenguajes plásticos de diferente posibilidad y de diferente extensión. Mi principio de trabajo es el dibujo, soy fundamentalmente un dibujante, pero el lenguaje del color también me interesa y lo he abordado. No sé si con mayor o menor felicidad, pero de todos modos lo he abordado y creo que me va a traer posibilidades de expresión que el dibujo, bueno, tiene la suya. Es distinto el planteo, digamos, plástico que se hace con el dibujo, con la pintura, y además los medios son distintos. Naturalmente, la pintura tiene cierta sensualidad y cierta sentimentalidad que no tiene el dibujo. El dibujo, a su vez, tiene una severidad, ¿no es cierto?, y unos recursos mínimos que sirven para expresiones máximas. Te vas a casar queriéndome a mí. No tuve dinero para haberte comprado mi felicidad. Te vas a casar, que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad. ¿Qué importa mi amor? Si al fin pobre soy y es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol, yo nunca lloré por ti, tu querer, pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder. Pobre, pobre del pobre, que vive soñando un cielo. Pobre del pobre, que llora sin un consuelo. Te vas a casar, no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor te vengo a
huella de tu boda en la de María me dejes Perdón usted, doctor Machado, que haga una breve presentación suya. Caraqueño, 47 años, abogado por Madrid, Universidad Complutense, sociólogo por Salamanca, secretario de la Presidencia de la República durante los 5 años del gobierno de Caldera, el gobierno Copey, que ahora en marzo vuelve al poder, autor de La Revolución de la Inteligencia, 27 ediciones, 200.000 ejemplares vendidos, y del Derecho a ser inteligente. Es un hombre polémico, un apóstol de las ideas, un revolucionario, un soñador, un forjador de utopías. ¿Qué es este hombre joven? Joven en la edad de los que hoy ostentan el poder en todo el mundo. Mi primera pregunta, doctor Machado, ¿qué es esto de que todo el mundo puede ser inteligente? Hasta ahora se había creído, a lo largo de toda la historia y en todos los países del mundo, que la inteligencia era algo con lo cual se nacía y que era inmodificable. Hoy se sabe, y cada vez se sabe mejor, que cualquier persona normal puede aprender a ser inteligente, que la inteligencia es algo que se puede desarrollar de una manera sistemática. Por tanto, si esto es así, es imprescindible transformar el sistema educativo en todos los países del mundo y destinarlo a enseñar inteligencia. Es necesario que nosotros, nuestros pueblos de Iberoamérica, convirtamos esto en una empresa nacional, donde participen todos los sectores de la colectividad, porque si cualquier persona normal puede aprender a ser inteligente, esto significa que toda persona tiene derecho a ser inteligente. Este es un derecho humano, es un derecho así como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a ser inteligente. Es un derecho que tenemos todos y por tanto la sociedad tiene el deber de facilitar los medios para que este derecho pueda ejercerse. Habla usted de Iberoamérica, hay como una especie de comparación. Es que se puede hablar de gradaciones de la inteligencia. Mire, yo creo que el desarrollo es justamente la medida del desarrollo de la inteligencia. Creo que los países desarrollados de la Tierra son aquellos que de una forma u otra han ejercitado más su inteligencia. Y los países menos desarrollados son aquellos que con una capacidad igual que la de los primeros se han quedado a mitad de camino y no han desarrollado su inteligencia suficientemente. Tengamos en cuenta que quien domine la ciencia y la técnica dominará el mundo. Y la ciencia y la técnica no son otra cosa que inteligencia cristalizada. Entonces nosotros tenemos la misma capacidad que cualquier otro pueblo de la Tierra para lograr el desarrollo de nuestra inteligencia en todos los órdenes y también en el orden de la ciencia y de la técnica. Hablamos ahora, doctor, para 300 millones, pero pronto estos 300 millones serán 700, allá por el año 2000. ¿Y qué significa su tesis para el futuro de este nuestro mundo iberoamericano? Creo que esto que he llamado la revolución de la inteligencia será la transformación más importante de la historia de la humanidad, porque el día en que se logre este desarrollo, el que los pueblos puedan levantar su inteligencia de una manera sustancial a todos los niveles, ese día se habrá producido en la historia la transformación más importante que se haya llevado a cabo hasta ahora. Y mi esperanza no es otra, sino la de que esta sea la empresa fundamental de nosotros, los 300 millones de iberoamericanos, y que este sea el aporte de Iberoamérica al desarrollo del siglo XX. Bien, doctor, ese final es muy bonito, es un mensaje casi navideño, pero tengo que volver al principio. ¿No resulta un poco utópico? Yo estoy convencido de que justamente lo que necesita el mundo de hoy y lo que necesitamos los 300 millones de iberoamericanos es de una grande y una formidable utopía. Hay quienes memorizan y no piensan, hay quienes piensan y se preguntan por qué. Nosotros debemos soñar en el futuro y preguntarnos, ¿y por qué no?
Al fin y al cabo, tenemos todo el mundo por delante, tenemos todo el futuro que puede ser nuestro, y creo que nosotros en Iberoamérica, para lograr nuestro desarrollo, tenemos que estar inflamados de un gran optimismo, de una gran esperanza. Desde esos bellos lugares del Ampurdán, donde Salvador Dalí encontró su inspiración para muchas de sus obras, Juan Camacho nos canta así. Cuesta poco pensar, tan solo en mí, medio sueldo me da para vivir, desde que ella me falta. Casi pienso en hacer la tontería de comprar el amor en una esquina, pero el ansia me falta. Ven aquí, me basta que respires, todo me da igual. No soy un caballero, no lo olvides. Me falta la suave manta que ella me envolvía, me falta sobre la mesa su fotografía, me falta el mecanismo que me da tristeza y alegría. Me falta para el amor un poco de calor, me falta su vuelta a casa cuando ya no hay luz. Me faltas tú, me faltas tú. Te daré el doble de tu precio, quiero conversar. Qué guapo está tu niño en las fotos. Me falta la ropa blanca dentro del cajón, me falta el parpadeo de la habitación, me falta de su ausencia todo lo que he sido y lo que soy. Me falta hasta la vez que se escapó con él, me falta, ya se acabó su suave juventud. Me faltas tú, me faltas tú. Me falta su vuelta a casa cuando ya no hay luz, me falta, ya se acabó su suave juventud. Me faltas tú, me faltas tú. Ahora nos encontramos en el centro del Teatro Museo, o sea, en el patio del museo, lo que antes había sido patio de butacas del antiguo Teatro Municipal de Figueras. En el centro se encuentra el Cadillac de Dalí y Gala, y encima del Cadillac hay una estatua de bronce, una estatua alegórica, que fue el escultor Ernst Fuchs quien la regaló al señor Dalí para que la expusiera en el museo. Un día del año 1961, cuando Salvador Dalí, el genio de Cadaqués, ante las paredes calcinadas del antiguo Teatro Municipal de Figueras, inaugurado el 15 de diciembre de 1850, tuvo la revelación, por varias razones, de decir que este sería el lugar ideal para construir su museo. Estas razones fueron, primeramente, porque él es un pintor eminentemente teatral. Segundo,
porque fue bautizado en la iglesia de enfrente del museo. Y tercero, porque en el salón de descanso del antiguo Teatro Municipal fue donde Salvador Dalí hizo su primera exposición de pinturas. Lo que antiguamente fue el escenario del teatro, ahora se cubre con la cúpula diseñada por el arquitecto Pérez Piñero. Debajo de ella hay varios cuadros importantes de Dalí. En el fondo vemos un cuadro pintado en el año 1947 que fue para un ballet del Marqués de Cuevas. También en el primer piso, o sea, en la sala de descanso del antiguo Teatro Municipal, se encuentra lo que llamamos el Salón Noble. Este salón tiene todo su techo pintado por Dalí. Podemos decir que la mayor parte de la obra que hay en el museo es toda de Dalí, aunque también ha comprado algunas obras de otros pintores importantes como son Meissonier, Bouguereau, San Pablo del Greco, varios, y además también tiene esculturas, etc. El señor Dalí, siempre que compra algo en el extranjero, es con la intención de traerlo en el museo y poder dar al público el máximo y todo lo mejor que él cree para el público. El señor Dalí siempre dice que este museo nunca estará terminado, porque él siempre trae cosas nuevas, renovaciones, y cada verano, cuando él está en Portlligat, viene una vez por semana y aquí es donde él trabaja, organiza y dirige a todos los técnicos y profesionales en el museo. Con Fernando de Ornellas, gran figura de la pintura peruana y que lleva una dilatada estadía en Madrid, vamos a hablar de la gran pintura del Perú. Yo veo en ella principalmente una tendencia al mestizaje, una pintura de japoneses, una pintura de criollos, una pintura de indios, que va reflejando su manera especial de ver la realidad. Pero también, tú decías antes... Sí, yo veo también una influencia social bastante importante. La pintura, por ejemplo, de Ugarte Lespuru tuvo una cierta influencia en el desarrollo de la pintura actual en el Perú. Y Cérvulo, hablabas antes. Cérvulo Gutiérrez, pero Cérvulo Gutiérrez fue bastante inspirado por la pintura india misma, autóctona. Sí, quizá hay una mezcla de mestizaje y de tu problemática social. Sí. Pero háblanos de lo que a ti te es más querido. Háblanos de la figuración. La figuración es mi caballo de batalla y hay que decir que también evoluciono dentro de esta misma figuración. Era mucho más estricta al principio y ahora me estoy liberando bastante de aquello y volviendo un poco los ojos hacia el arte un poco abstracto, el paisaje abstracto inspirado por el paisaje español. Paisaje austero, un paisaje de tierra arrodillada. Castellana. Esto, en cierto modo, quizá esta figuración marca una de las tendencias de la pintura de tu país. Sí, que la nostalgia de la metrópoli distante en la época virreinal y que permanece en una cierta medida en muchos artistas contemporáneos. Sí, y cierta similitud también dentro del desertismo de ciertas zonas nuestras y de ciertas zonas españolas también, que tienen una afinidad bastante importante. Sí, en una palabra que el Perú y España son en cierto modo pinturas hermanas. Por lo menos tú las hermanas, tú las vinculas las dos. Me siento bastante vinculado a ellos, sí. Sabes mal pagada por el dueño de tu amor. Quítate la venda de los ojos, tú recibes los despojos, no te presta ya atención. Como aquel juguete apetecido que se pudre en el olvido cuando al fin se consiguió. Pronto se ha cansado
quiso contar. Quítate la venda de los ojos, tú recibes los despojos, a otra tonta va a engañar. De amor está llena la vida y no debes pensar que eres fruta mordida que otro despreciará. Con el tiempo lograrás olvidar, volverás a soñar. De amor está llena la vida y no debes pensar que eres fruta mordida que otro va a despreciar. El museo se abrió al público en el año 63 y fue debido a Picasso, ya que fue el propio Picasso quien sugirió a Jaime Sabartés que donara su colección a esta ciudad. El por qué escogió Picasso esta ciudad es debido a que el artista había vivido durante su juventud en ella, ya que su padre había sido nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Loggia de Barcelona. Por ello, su época formativa, o sea, su primera época de relación con el arte vanguardístico internacional, la vivió en Barcelona y por ello en todo momento guardó un gran recuerdo de esta ciudad. Si bien el museo se creó en el año 63, en el año 70 él donó la colección de obras que estaban custodiadas por sus familiares. Con ello, en la actualidad contamos con un museo que tiene más de 3.500 obras de Picasso y que se ha convertido en un centro imprescindible para el estudio de la obra picassiana, ya que alberga una colección que, aunque se abran otros museos Picasso en el mundo, siempre será única. Principalmente guarda obras de 1889 a 1904, que corresponden a la época formativa infantil que transcurre en Málaga, La Coruña, Madrid y Barcelona, y también obras del año 17 y la colección de las Meninas, realizadas en el año 57. Aparte de esta serie de obras, tiene una colección de obra gráfica en el cual se pueden ver las épocas no representadas por las obras únicas. En la actualidad el museo va a sufrir una profunda reestructuración a partir de sus colecciones y a la futura anexión del edificio contiguo se va a reorganizar todo el museo. Por un lado, se mejorarán todos los elementos de seguridad y conservación del mismo y al mismo tiempo hacer estas colecciones más asequibles al público. Para ello, ya hace un par de años se hicieron unas exposiciones experimentales en colaboración con una escuela de diseño de Barcelona y a partir de este estudio inicial se va a colocar las obras de Picasso de una forma que el público que entra al museo entre sin saber quién era Picasso y pueda salir sabiendo quién era. Para ello se colocarán cuadros explicativos en todas las salas y en los periodos en que la obra de Picasso no está bien representada se recurrirá a audiovisuales. O sea, en la actualidad se celebran conciertos, se han celebrado también algunas representaciones teatrales, siendo en este mes se han desarrollado una serie de 20 actos. Bueno, y ahora ya, para despedirme de todos ustedes, de estos 300 millones que hablamos el mismo idioma, voy a dedicarles una canción por la que yo personalmente siento una gran predilección. Quizás sea porque, yo por lo menos así lo creo, marca una pequeña pauta en mi carrera artística. Y esta canción voy a tener el honor, al igual que otras muchas veces, de que me acompañe al piano este maravilloso y gran concertista de piano que es Manolo Gas. Para todos ustedes, con mi agradecimiento y con mi cariño, te acordarás un día. Hasta siempre.
acordarás un día del corazón amado, te acordarás latiendo junto al tuyo en el mismo costado, te acordarás aquel que tú sentías invariablemente, cantar hecho delirio, lo mismo que una fuente. Y a veces por tu ausencia llorar con agonía, te acordarás. Pero al volver ni un solo reproche te decía, te acordarás. Te acordarás un día, te acordarás. Te acordarás un día de mi verdad constante, al sentir en tu boca mis besos como amante. Sin ti no florecía, sin ti me deshojaba, pues era de tus labios la más humilde esclava. Amor como este mío no puede repetirse, te acordarás. Para apagar su fuego es preciso morirse, te acordarás. Te acordarás un día, te acordarás. Te acordarás un día de mis ojos de luto, al echarme de menos minuto tras minuto. Sabrás lo que es la sombra de noche con mi ausencia y gritarás desnudo, pidiendo mi presencia. Por todos los rincones, amor de mi cariño, te acordarás. Me llorarás amante, igual que llora un niño, me llorarás. Te acordarás un día, te acordarás. Amigos, despedimos hoy 300 millones con la voz de Braulio, el cantante español triunfador del pasado Festival de Viña del Mar. Felicitaciones, Braulio, por ese triunfo. ¿Y qué impresión traes del festival y qué ha significado para ti ese primer puesto? Bueno, yo tengo una cierta experiencia en festivales y me parece que este es uno de los mejor organizados. Es un festival al que le auguro los mejores éxitos porque indudablemente se situará a la cabeza de los festivales latinos e incluso internacionalmente. El público de la Quinta Vergara es un público muy receptivo, muy entregado, así que siempre luciré con tremendo orgullo este galardón de Viña del Mar. Nuevamente, enhorabuena. ¿Y cómo te despedirías tú de 300 millones de amigos? Bueno, yo creo que la mejor forma de despedirme de 300 millones es con la canción precisamente que me llevó al primer premio en Viña del Mar, que se llama A tu regreso a casa. Cuando quieras.
regreso a casa, desde la misma puerta, pronunciarás su nombre y no hallarás respuesta. La buscarás confiado, tal vez de pieza en pieza, hasta encontrar su carta sobre una mesa muerta. A tu regreso a casa, aún la querrás dispuesta a complacer tu instinto, pero esa no es su meta. Se niega a ser la hembra que aguarda enamorada a que regrese su amor, rompiendo madrugadas. Tú sabes bien cuánto te ama, no ofendas más su dignidad. Se cansará y cualquier mañana a tu regreso ya no va a estar. A tu regreso a casa, aún la querrás dispuesta a complacer tu instinto, pero esa no es su meta. Se niega a ser la hembra que aguarda enamorada a que regrese su amor, rompiendo madrugadas. Tú sabes bien cuánto te ama, no ofendas más su dignidad.